realidad, más que nada, el tema de crisis sanitaria es un tema que no lo podemos dejar, como dijo Chino al principio, analizar en forma aislada. La crisis sanitaria no tiene que ver con el problema del hospital, el centro de salud, solamente. No podemos dejar de analizar la crisis sanitaria si analizamos la crisis del sistema en el cual vivimos. No voy a profundizar mucho con eso porque un tema más amplio requiere otro debate, otro tema. Una crisis muy agudizada del capitalismo, ¿no? El sistema en el cual hoy estamos viviendo. Ese sistema tiene por objetivo, crecer sobre el hambre del otro. Por eso el movimiento Chicos del Pueblo tenemos una consigna que es: el hambre es un crimen y un pibe menos. El hambre es un crimen porque es una representación del sistema, el hambre es un invento del hombre. Si tenemos en cuenta que crónicas de la etapa precolombina, previo a la llegada de los españoles en Latinoamérica, no hay registros de hambre en toda Latinoamérica, en los pueblos originarios. El hambre vino con la civilización, entre comillas. Entonces, nuestra consigna, tiene ya varios años y venimos haciendo varias marchas en contra del hambre. Esto que decía el Chino, el hambre no se terminó. Y decimos, es un crimen porque hay un responsable del hambre. El hambre está provocado por los estados de los diferentes países. Este estado no escapa a un estado. El hambre no es un tema de África, como mostraban las fotos. Existe acá, todavía, ¿no? Pese a que lo quieren ocultar. Entonces, y decimos ningún pibe menos porque consideramos que nadie sobra. Ningún pibe sobra. Ni los que caen en la droga. Nosotros decimos que los pibes que se caen del potero son agarrados por la birra, la droga, son los pibes que nos perdemos, ¿no? Que empiezan viviendo en un barrio y terminan suicidándose porque no consiguieron el pago que produce una gran depresión, una gran disforia, que se llama. Entonces hoy tenemos Villa Fiorito, por ejemplo, de 10 pibes que consumen Paco, 9 se mueren por suicidio, se ahorcan, ¿no? Esa es la situación. Para ampliar un poco lo que decía el Chino con respecto a la droga. Los pibes son los principales afectados. Entonces, la crisis sanitaria creo que también no se puede dejar de analizar desde el punto de vista de clase, ¿cierto? En Argentina tenemos 3 subsistemas de salud. Están las prepagas, que pueden acceder a aquellos que tienen el billete, las clases altas y las clases medias altas. La clase media no es un término me gusta mucho, pero esa es la situación. Después están las obras sociales, de aquellos trabajadores que pueden acceder a un trabajo en blanco y tener una obra social, donde también hay desigualdades, porque, no gana lo mismo, y esto estaba en la revista Signos Vitales, que lo escribe bien Doval, un portuario, un trabajador portuario que un comisario de a bordo. Y después tenemos los hospitales públicos, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta esta desigualdad en la atención en salud, ya partimos de una diferencia de clase muy grande. Recordemos que también los hospitales públicos, los hospitales del Estado, funcionaban bien en un momento en que había pleno empleo en la Argentina, ¿no? Época del 45, donde se empieza una famosa lucha a los hospitales, pero también tiene que ver con una relación del crecimiento en la industria nacional en su momento, donde necesitamos tener al obrero sano para que se presente al otro día de vuelta a trabajar. Hoy que con la crisis del capitalismo grande, que ahí hubo una tecnificación de las industrias, que hicieron necesario que ya no haga falta mano de obra, esa población hoy es excedente. Por lo tanto, los estados, y particularmente en Argentina, pasó que dejó a la gente librada a su suerte. Por eso los hospitales hoy están desfinanciados, y en provincia de Buenos Aires es más notoria la crisis porque es donde vive la mayoría de la población, y quizás en las provincias, curiosamente, en algunos lugares se nota menos la crisis.
Entonces las desigualdades se acentúan cuando vemos que el sistema de salud pública está formado por hospitales provinciales, hospitales municipales, centros de salud que son provinciales y otros municipales, donde hay personal nombrado de nación, donde hay personal nombrado de provincia, donde hay personal nombrado municipal, donde hay programas fragmentados, ¿no? Están programas médicos comunitarios, programas remediar, después están los programas Plan Nacer, otros programas que larga la provincia, por su lado, ¿sí? Una fragmentación que contribuye aún más a la desigual atención y no mejora. Nosotros, por lo menos yo en mi experiencia no he notado una mejoría en cuanto a las condiciones de vida de la gente. Es decir, puede haber más captación de embarazadas o más captación de niños para el control de niños sanos, pero no contamos a veces con el personal necesario para hacernos cargo de esa población. Esa es la situación en la que está nuestro sistema de salud, subdividido en estos subsistemas que les comentaba, con las desigualdades que hay. Si agarramos cualquier dato, por ejemplo la mortalidad infantil, que es una tasa muy sensible, que es un medidor indirecto de desnutrición, ¿no? A la tasa de mortalidad infantil le llamamos tasa de crímenes por hambre. Una de las causas principales de la mortalidad infantil, que es mortalidad en menores de 1 año, es el bajo peso de nacer. El bajo peso de nacer está en relación directa con las condiciones nutricionales de la madre, las condiciones de vida. Todo esto que nombraba el chino, que la realidad de Avellaneda no es diferente de La Matanza, no es diferente de La Plata ni de las periferias de la ciudad de La Plata, ¿no? Es una realidad que se va repitiendo en mayor o menor medida. Y la crisis del 2001, si bien no estamos en la misma situación, creo que lo que ha cambiado con respecto a eso es que, por lo menos lo que yo veo en los barrios, es el aumento del clientelismo en cuanto a muchas situaciones, ¿no? La gente hoy está más cautiva que antes en relación a un plan y es su único medio de subsistencia. Entonces, la relación con un trabajo también es directa. Los planes que han dado para paliar la desnutrición, creo que si alguno estuvo el año pasado cuando hablamos un poco de esto, cuando de las nuevas tablas, hay un debate muy grande, si bien las tablas de la OMS ya están instaladas, pero en el propio Ministerio de Salud de la Nación lo que dice que el 50%, que con estas tablas nuevas habría un 50% menos de chicos desnutridos. Es decir, es un instrumento que lo instalan de un día para el otro, a partir de los 2007, y nos dice que hay menos desnutridos en comparación con años anteriores cuando se utilizó otro instrumento, lo cual, digamos, es un error metodológico del trabajo, de la encuesta de nutrición y salud, que es el trabajo en el cual se basaron. Por lo tanto, digamos, un instrumento para bajar la desnutrición fue cambiar las tablas. Si bien las tablas, el estudio es muy serio cuando se hicieron las tablas de la OMS, no significa eso que en Argentina vaya a funcionar de una manera inocente, ¿no? Las tablas fueron utilizadas políticamente, y bueno, en Argentina, bajo un gobierno autoproclamado, nacional y popular, como no puede haber desnutridos, entonces bajemos la desnutrición, por lo tanto, lo que digo es que hay más obesidad que desnutrición. Cuando nosotros decimos que la obesidad es la cara regordeta del hambre, porque la mayoría de nuestra población, o sea, de los barrios pobres, se alimenta de harinas, se alimenta de hidratos de carbono. Con respecto a otra política en relación a la nutrición, hubo un cierto impacto en la asignación universal. Si bien la asignación universal fue una larga lucha que llegó de manera tardía, pero llegó, fue también, digamos, una manera de cortar votos. Recordemos que la asignación universal se larga en el 2009, luego que Kirchner pierde una elección en la provincia de Buenos Aires contra el Narváez. Entonces ahí, después de eso, empieza a largar medidas porque vio que estaban perdiendo poder. La asignación universal por hijo, que el proyecto original se llamó Renta Básica Universal, que fue una de las demandas de largo tiempo del movimiento Chicos del Pueblo, que tiene muchas organizaciones que trabajan con pibes. Esa asignación se pidió en el 2005, en una reunión donde estaba el
el entonces presidente Kirchner, con Alberto Morlategui, que es el coordinador nacional del Movimiento Chicos del Pueblo, y ahí él se negó rotundamente a la asignación. Este proyecto de asignación que hay hoy no tiene nada que ver con el proyecto original, primero porque el proyecto original era realmente universal, es decir, llegaba a todos, tengan o no trabajo en blanco, porque hay trabajadores hoy que tienen un trabajo en blanco de 1.500 pesos, por lo tanto no alcanza con tener una asignación familiar. La idea era que tenga una contraprestación laboral, que no sea solamente te doy la asignación o te doy la limosna o la migaja que se me cae de la mesa. Es decir, la idea era que sea con una contraprestación y que el trabajo, que es uno de los principales factores humanizadores y que es lo que hoy está faltando, por eso también esta falta de perspectiva de muchos jóvenes. La falta de trabajo, que es el principal factor humanizador, es muy grave porque llevamos 3 generaciones de desocupados. Entonces tenemos hoy un nieto, un hijo, y a veces está un padre que no vio lo que es la cultura del trabajo. Pero no lo vio porque, digamos, hay un responsable directo en eso. Porque, digamos, el factor humanizador es el trabajo. A partir de eso se produce un proceso de deshumanización muy grande, donde la persona pierde sentido de futuro, pierde sentido de la humanidad, pierde sentido de perspectiva, de tener otro tipo de vida. Entonces es una forma también de mantenerlos cautivos, junto con otras cosas que están pasando en los barrios. La represión policial, el gatillo fácil en los barrios está ocurriendo. No tengo datos del barrio de China, pero todos los días. El informe del Correpi de hace 2 años atrás, una persona cada 24 horas será asesinada por un organismo del Estado. Entre ellos el gatillo fácil, torturas en la cárcel. El caso más emblemático es el caso de nuestro querido Luciano Arruga, lo más admirador, que fue asesinado por no querer robar para la policía. Ustedes saben que la mayor parte del delito en el conurbano bonaerense, esto que llaman inseguridad, está manejado por la policía bonaerense. Es decir, a los pibes los reclutan con el tema del Paco, el primero se lo regalan, el segundo se lo venden, como no tienen plata los mandan a robar. Y les marcan los lugares liberando la zona. Y si el pibe no lo hace, lo matan. Es lo que pasó con Luciano Arruga, ¿no? Y esto se venía anticipando ya con Luciano Arruga, pero bueno. Con los pibes está pasando eso en los barrios. Esta es la realidad, estos son los pibes con los que trabajamos todos los días, los que te cuentan los pibes también. Nosotros estamos localizados en una zona, en Pelota Trapo, en Avellaneda, que es Piñeiro, que no es un barrio difícil, pero recibimos chicos de todos lados, de diferentes barrios, de casas tomadas, porque Avellaneda es un lugar muy urbanizado, entonces hay muchas casas tomadas, casas viejas, inquilinatos, fábricas tomadas. Tenemos alrededor de 200 chicos en total entre el hogar, donde los pibes viven ahí, y el centro de día, que se llama Casa de los Niños, donde funcionan los consultorios. Y a su vez los consultorios son abiertos. Somos una organización que prácticamente nos autofinanciamos con lo que son los emprendimientos productivos de la obra, que son la imprenta y la panadería. Y a su vez recibimos una beca del gobierno provincial que nos están pagando, la beca de las unidades de desarrollo infantil. Esas becas se instalaron ya desde el año 87 en la provincia de Buenos Aires, 86. Hay algunas casas de niños que están funcionando en Moreno, en José Paz, en Quilmes, y son muchas las organizaciones afectadas por esta falta de... porque nosotros tenemos un ingreso de otro lado, pero otras organizaciones, por ejemplo en Moreno son 17 centros comunitarios, son bastantes y funcionan con comedores, y la gente come ahí, los pibes comen ahí. Bien, bueno, acá tenemos un micrófono. Claro. Bueno, y la cuestión que en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli, no sé si lo conocen, en la provincia de Buenos Aires está bastante ausente con este tema por la interna que hay entre el gobierno nacional y el gobierno provincial.
Y por lo tanto, bueno, nosotros hemos sacado varios comunicados sobre esto, sobre todo en las redes sociales, porque bueno, el tema es que los pibes no están en la paritaria docente ni en la paritaria docente. Esa es la realidad. La cuestión es que no comen. Por lo tanto, no tuvimos posibilidad de abrir ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. No cerramos durante la temporada escolar, durante las vacaciones del proceso escolar, digamos. Entonces estuvimos cerrados del 15 de diciembre hasta el 25 de febrero, por falta de pago de las becas. Te pagan una beca por pibe y de esa beca tenés que sacar la comida, el sueldo de los educadores que se ponen pibes, los artículos de limpieza. Entonces, esa situación se resolvió parcialmente porque recién están pagando enero, cuando en realidad siempre las becas se pagaban por adelantado, se pagan 2 meses por adelantado para que vos puedas comprar la comida y diferentes cosas que se necesitan para el funcionamiento de la casa del niño. Por lo tanto, digamos, cuando abrimos el 25 de febrero con mucha menos gente, porque no podíamos pagar, somos 8 en total de 24, digamos, una casa de niño grande, un edificio grande. Abrimos los consultorios en febrero y el 25 de febrero empezaron a venir los chicos, ¿no? Con el comienzo de clase. Bueno, la situación es que los pibes, cuando llegaron, se mofaban todos, porque bueno, tuvo 3 meses cerrada la casa de niños, no sabemos cuántos de esos pibes realmente nos pasaron mal. Fue una decisión muy dolorosa tener que cerrar porque realmente nunca había pasado en la historia de Pelota de Trapo. Estoy hace 3 años, pero en la organización funciona hace 37 años y nunca había pasado esta situación. Entonces, bueno, la cuestión es que hay una política directa de abandono de la infancia, no es que hay un efecto colateral o algo que, digamos, no es que nosotros estamos viviendo en una isla y nosotros solo vemos a los pibes pobres que quedaron de manera residual porque la asignación resolvió todo. La asignación resolvió algo, moderó la indigencia, no logró eliminar la pobreza estructural y el impacto fue muy leve porque primero que son montos muy bajos y segundo que así la asignación sea de 1.000 pesos o 5.000, una madre que está totalmente tomada por el pato muchas veces o por una situación de violencia, por una situación de alcoholismo muy difícil que puede invertir ese dinero en generar condiciones de vida dignas, porque bueno, el tema de la droga en los barrios está muy fuerte, cada vez más arraigado. Ante esta situación nosotros decidimos abrir igual la casa del niño porque somos medios porfiados, tuvimos ganas de hacerlo. Yo también trabajo en un centro de salud en Avellaneda, la situación no es diferente, pero bueno, yo tomo como que principalmente es un tema de clase profundo porque después de cada crisis del sistema capitalista lo que se tiende a hacer es concentrar cada vez más la capital, la riqueza, y siempre la paga, digamos, la gente que menos tiene o la gente ninguneada del sistema. Por eso nosotros decimos y seguimos sosteniendo esto de que el hambre es un crimen, pese a que esa consigna se ha querido borrar en algún momento. Creo que no nos tenemos que quedar en un análisis solamente del sistema sanitario o del sistema de salud, porque el sistema de salud es como la punta del iceberg de un montón de cosas que ha mencionado el chino y que se vive todos los días. Particularmente en Avellaneda también es una de las zonas de la cuenca Matanzas-Riachuelo. Ahora hubo casos de dengue, hubo 2 casos de dengue, uno autóctono, ¿no? Otro quedó medio dudoso porque había viajado a Paraguay, pero ya hay casos autóctonos. Y con el tema del dengue está pasando algo particularmente notable que tiene que ver con esta aceleración y con esta nueva forma del capitalismo del siglo XXI que viene a llevarse todo. Bueno, siempre para la vieja salud pública el dengue fue un tema de mosquitos, un tema de fumigaciones, un tema de aguas, de reservorios de agua, ¿no? Eso era el dengue. Ahora bien, tenemos una situación muy grave, sobre todo en las zonas agrícolas, donde se generan grandes extensiones de monocultivo,
está haciendo que el recalentamiento por las grandes extensiones de monocultivo, por la gran depredación que produce el calentamiento, que se lleva puesto a todos los anfibios, a todos los peces, que son los predadores naturales del mosquito, que aumente la población de mosquitos, ¿no? La Aedes aegypti, que es el vector del dengue. Ustedes saben que el dengue no tiene vacuna, porque bueno, son 4 cepas y tendría que ser una vacuna polivalente que es muy difícil construir, muy difícil fabricar. El dengue está siendo, digamos, una de las enfermedades emergentes, junto con la tuberculosis, junto con la Chagas. Recordamos que el primer caso de dengue se detectó en 1729, más o menos, 1800, hace 2 siglos atrás. Y bueno, digo, ¿no? Para contribuir un poco a lo que decía el chino de enfermedades que estamos viendo, que no, hoy deberían estar erradicadas, y en otros países ya están erradicadas. Por lo tanto, digamos, el tema del dengue, pese a que hoy se están haciendo algunas cosas, y se están sacando folletos insistiendo con el tema de sacar los cacharros, ponerlos boca abajo de los baldes para no acumular agua, y el tema del agua es otro tema en los barrios, que ya lo mencionó el chino, es decir, la gente junta agua donde puede, y el agua que puede. Por lo tanto, muchas veces si uno va a decirle que no tiene que juntar agua, te miran como diciendo prácticamente que sos un pelotudo, básicamente, ¿no? Es la realidad. Entonces, el calentamiento global que contribuyó al aumento del vector, a la eliminación de anfibios y peces, hace que hoy tengamos una enfermedad que afecta, ya la OMS ha comunicado que son las enfermedades tropicales emergentes más graves en Latinoamérica. Entonces, bueno, hay toda una cuestión con los determinantes en salud, quizás aquellos que escucharon alguna vez hablar de determinantes en salud, hoy nos estamos quedando cortos con el análisis, ¿no? Hay un epidemiólogo que se llama Jaime Bray, que habla de esto, que estuvo ahora en Argentina, y bueno, dice que esta situación, digamos, nos lleva a que hagamos a veces un análisis corto, porque no tenemos que hacer una epidemiología más crítica de la situación respecto de nuestras enfermedades. ¿Cuáles son las verdaderas causas? ¿No? Las causas hoy del dengue ya dejaron de ser un mosquito y la solución dejó de ser una fumigación, sino que es más profunda, ¿no? Bueno, hay muchos estudios de la lucha contra el monocultivo, de organizaciones que se están de alguna manera juntando en Córdoba. Hay estudios de la Universidad Nacional de Córdoba y de Rosario respecto del análisis que están haciendo sobre la intervención de Monsanto, ¿no? Este epidemiólogo Jaime Bray menciona a Monsanto como uno de los principales monopolios de la semilla de soja, tanto en Brasil como en Argentina, que se quieren convertir en potencias de la destrucción, es decir, potencias del monocultivo. Por lo tanto, una de las cosas que se plantea Jaime Bray es la epidemiología crítica. La epidemiología crítica, el trabajo en los barrios, el trabajo de las organizaciones y de la investigación y de las ciencias críticas, me parece que son fundamentales para dar un paso más en el debate hacia esta crisis sanitaria gigante, que va ligada directo a una crisis grande del capitalismo. Por eso me pareció importante el espacio. Que bueno, los agradezco al felicitaron y bueno, digamos cómo seguimos con la cátedra para este año para hacer un programa quizás sobre los temas que interesan. Yo sí voy a enganchar con lo del dengue. Nosotros en el hospital de La Plata, donde trabajo yo, tuvimos 2 casos de dengue en febrero. Un dengue importado. Una se murió a las pacientes, era la madre internada, que después fue en febrero, y ahora en lo que va de marzo tuvimos un paciente con leptospirosis, uno con hantavirus, y eso nos obligó a modificar la actividad académica de la residencia, porque íbamos a empezar con insuficiencia cardíaca
ACV, pero vamos a empezar con infectología. Pero son enfermedades, a ver, el dengue lo resolvió Ramón Carrillo con las campañas contra la fiebre amarilla luchando contra el mosquito. No había internet, televisión, propaganda, publicidad para hacer información masiva. Y aún así, ya que con recursos económicos, pero con políticas de salud, el Estado pudo resolver en esa época el dengue. Nosotros hoy, en 2013, no lo podemos resolver. A eso agregarle los agravantes de que internamos pacientes con dengue, no hay una habitación con mosquito, etcétera, etcétera. No hay repelente, el personal de salud trabaja en esas condiciones. Pero desde ya que la crisis golpeó en la salud, yo creo que la salud es uno de los lugares más sensibles, en donde primero empieza a golpear la crisis. O quizás porque los gobiernos, y este no es la excepción, la educación y la salud pública es uno de los lugares que más relega o en donde más se siente. Nosotros ya el año pasado, cuando se aprobó el presupuesto sanitario de la provincia, en noviembre, denunciamos que el presupuesto que se iba a aprobar, que finalmente se aprobó, era más chico que el del año anterior. No solamente que estaba por detrás de la inflación, que está alrededor del 30% anual, sino que era más chiquito en términos absolutos que el año anterior. Por lo tanto, ya sabíamos que íbamos a tener un montón de problemas, ya veníamos con muchos problemas. Además de la crisis, primero la crisis social, ¿no? El hambre, ya hace varios años, habría que sacar bien la cuenta que los salarios vienen por detrás de la tasa de inflación y viene creciendo la desocupación. Pero además, todo el sistema público de salud, el primer nivel y los hospitales del segundo y el tercer nivel, tienen con muchos problemas. Nosotros denunciamos que este año iba a haber más problemas, digamos, con ese presupuesto, y ya los empezamos a ver. Ni bien arrancó el año, Scioli sacó un decreto, que es el decreto 303, creo que es, que congeló el nombramiento, no se puede nombrar más a nadie en ningún establecimiento de la provincia de Buenos Aires. Hay algunas excepciones, pero está congelada la planta. Sin embargo, se siguen jubilando profesionales y demás, y han quedado huecos en un montón de hospitales. No sé si vieron en el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, ya hubo 2 abrazos que hizo los trabajadores del hospital al hospital. El primero fue muy grande, fue 2.000 personas. Esta semana hubo otro abrazo al Hospital de Niños, pero han quedado muchas guardias sin cubrir, de neurocirugía, de cirugía general. Entonces es el hospital de mayor nivel de la provincia materno-infantil y no puede responder a cosas básicas. Está sin resonador, tomógrafo roto, con una situación que los proveedores no cobran desde octubre del año pasado, entonces no pueden reparar. Eso es lo que se vive todos los días. Y que genera una tensión, por lo menos allá lo que estamos padeciendo nosotros, que se genera una tensión muy grande de trabajo, porque no podés responder a la demanda de la gente, entonces también se generan muchas situaciones de violencia en las guardias. Ya hubo varios casos, pero eso es más cotidiano. El número de casos de violencia que han recibido los trabajadores de la salud denunciados durante el año pasado, según la CICOP, es 10 veces superior a lo de los años anteriores, ¿no? Que te pegan, que te patean la puerta, te rompen, porque no tenés cómo responder, que la gente tiene que esperar 6 horas, 8 horas, 20 horas en una guardia. Bueno, usted, Mariana, le debe pasar más que nosotros. Me pasó a mí. Bueno, a vos debe pasar. Pero es una situación crítica. Sí, sí, nos pasó una internación a los residentes solos. Después la denunciamos, hubo todo un lío importante en el hospital. Pero sí. Es un clima muy tenso, que ya empezó a estallar, pero eso se ha agudizado en el último periodo, con la falta de insumos, ¿no? Entonces las familias te exigen, te cuestionan por qué no hiciste el estudio que tenías que hacer, por qué no se hizo la intervención quirúrgica que tenías que hacer. Perdemos en los pacientes oncológicos la ventana quirúrgica, y después cuando está disponible un quirófano ya es tarde, hay metástasis, no hay posibilidad de tratamiento. Bueno, esa es la moneda corriente.
nuestro hospital es de tercer nivel, no tenemos resonador, hace 3 años, bueno, 4 años teníamos tomógrafo en forma intermitente, ascensores no funcionan, entonces no se pueden mover los pacientes en los pisos. Los neurólogos de nuestro hospital, que es el de tercer nivel, donde derivan patologías complejas, están como en el siglo XVII, lo único que tienen es un diapasón. No anda el electroencefalograma, no anda el electromiograma, no anda el resonador, así que son semiólogos. Encima, si quieren flojo en semiología, así que... Pero esa es la situación. Así arrancó el año. Se notó mucho la crisis, que por un lado, principalmente me parece que es de recurso económico, ¿no? Y después que no hay plan de salud, ¿no? Yo escucho lo que ustedes cuentan, no hay plan de salud. El primer nivel, lo que se ve en los hospitales, es el fracaso del primer nivel, salvo algunas salas que han resistido apoyándose en la lucha de la gente, del barrio, como han hecho ustedes, ¿no? Los demás lugares no se puede contener una faringitis, tienen que ir al hospital. Entonces hay una saturación del sistema que es tremenda. Y ahora sin recursos más. Por eso ahí, en los hospitales de la provincia ya han estallado un montón de conflictos en lo que va del año, ¿no? Nosotros en La Plata, de los 77 hospitales, hay 8 que están en La Plata, y ya el hospital de niños salió a la calle 2 veces, el San Juan de Dios también, que es un hospital de cirugía torácica y de infectología de referencia. Hizo un abrazo al hospital también la semana pasada. Esta semana salió el hospital Rossi, y la semana que viene salen todos los hospitales el martes a la Casa de Gobierno. Ya se anunció un paro de 48 horas lunes y martes. El martes se movilizan los docentes, los estatales a la plaza. Pero bueno, la situación de crisis de ya que en ese contexto el Ministerio de Salud dice que está todo bien. O sea, la propaganda oficial y demás, ¿no? Salen a decir que está todo bien, pero no hay todo bien. Y a su vez a golpear, a reprimir, a perseguir a todo el personal de salud que se anima a denunciar esta situación, ¿no? Por lo menos eso es lo que viene pasando allá, y que va mostrando la esencia de la política del gobierno provincial y del gobierno nacional, ¿no? Pero bueno, por eso nosotros denunciamos por un lado la falta de recursos, la falta de presupuesto en primer lugar, y después la falta de planificación, digamos. Lo único que está bien planificado es el curro. En eso sí está planificado. En salud hay mucho curro, ¿no? Digamos, no han perdido las ganancias los dueños de la aparatología, los dueños de los laboratorios. Hay muchos programas desde el remediar de Ginés, en adelante ha habido muchos programas que le ha garantizado las ganancias a los proveedores del Estado. Eso está bastante aceptado y planificado, pero después no hay plan para responder a las necesidades de la salud de la población. Y el sistema público de salud, en todos sus niveles, que no sé a partir de cuándo, pero desde la dictadura en adelante los gobiernos lo han dejado como barrera de contención, como vos decías, para la gente que no tiene obra social, no tiene trabajo en blanco, ¿no? Para los más relegados. Incluso es una barrera de contención que ya tiene grietas y que es crisis porque no puede contener ni siquiera las patologías más agudas o las situaciones de urgencia médica. Pero bueno, desde ya que nosotros, nuestra corriente de salud, además de denunciar la grave crisis que tiene el sistema de salud, la situación sanitaria que tiene nuestra población, tenemos que ver cómo hacemos para poder unir primero a los trabajadores de la salud junto con la sociedad para dar respuesta a esto y dar vuelta a la situación. En eso algunos logros por lo menos allá hemos tenido, sobre todo las demandas que hemos hecho desde el movimiento de residentes,
que es el sector más precarizado de los trabajadores, de los profesionales. En los últimos años han salido a la calle bastante y se han logrado mejoras en las condiciones de trabajo, sobre todo el descanso posguardia, creo que fue lo más importante, que cortamos con un sistema de 40 años de residencia en la provincia que no había descanso posguardia y hacíamos 36 horas de continuo, que eso ya no lo hacen más los residentes en algunos lugares, porque ahora viene la lucha para que se cumpla la resolución que logramos. Nosotros trabajamos 36 horas. Bueno, ¿Tiene descanso por guardia? Es difícil implementarlo por falta de médicos de planta y falta de residentes. claro, nosotros logramos con la lucha cambiar el reglamento de la residencia, ¿no? Entonces ahora no podés hacer trabajar a alguien más de 24 horas seguidas, o incluso podés hacer guardias de 12 horas. Nosotros logramos incorporar eso al reglamento, pero dijimos de movida que esa ecuación no cierra si no hay más personal. ¿Cómo haces para resolver? Bueno, eso no han puesto más cargos, ¿no? Ni lo van a poner por ahora si no hacemos grandes pelotes. Y eso hace que en muchos lugares no se cumpla. Tenemos la herramienta ahora para exigir también, ¿no? Mejores condiciones de trabajo. Bueno, eso fue uno de los. Y ahora viene otra discusión que es en todas las residencias básicas como clínica, pediatría, ginecología, traumatología, se incorporó un 4º año de la residencia, que es en el primer nivel de atención. Entonces los residentes de 4º año van al primer nivel. Y en eso gran discusión, ¿no? Va a la salita. A la salida. Gran discusión. Primero entre los residentes, porque hay distintas opiniones, muchos no quieren ir. Más lindo estar en el hospital, ir a la salita, además porque es un lugar desconocido, un terreno desconocido para nosotros. Nosotros, por lo menos lo que discutimos, nosotros estamos de acuerdo y además en la residencia nuestra hemos planificado con las salitas que están cerca de nuestro hospital para que roten, pero a su vez tampoco queremos ir a tapar baches. Entonces exigimos que pongan médicos de planta, médicos generalistas, médicos clínicos, que trabajen con algún médico de planta, porque si no, mandan residentes del último año a tapar baches al primer nivel para no nombrar a nadie como planta permanente. Entonces, bueno, ahora va a ser la pelea de este año. ¿En qué condiciones ir al primer nivel? Primero, si ir o no ir ya es una discusión complicada. Nosotros resolvimos sí, que hay que ir. Cuando hacemos esa discusión desde lo que necesita la población, lo que necesita la gente, hay que ir, porque a la gente le va a resolver. En muchas salitas que no hay, o sea, fines de semana no hay ningún médico, bueno, ustedes vos sabés, sino como en Buenos Aires, que pase a ver un residente de 4º año es muchísimo, ¿no? Además de que va a aceitar la referencia contra la referencia con el hospital, pero hay que dar la pelea para que haya personal de planta. Pero bueno, para eso hay que, nosotros lo que venimos discutiendo allá, en las asambleas, incluso el lunes que viene va a haber una asamblea de todas las residencias de la provincia acá en esta facultad, porque es más fácil llegar a todos que a Buenos Aires. Salir a la lucha, salir a la calle y tratar de articular y confluir con el resto de los estatales que vienen ahora enfrentando este ajuste y exigiendo el aumento salarial, ¿no? Nosotros somos conscientes que no vamos a poder resolverlo. El tomógrafo, si no salimos a la calle con el resto de los trabajadores, no podemos. Y en eso estamos. El lunes se va a hacer una asamblea acá, el martes va a haber, no sé si vieron las noticias de la provincia, pero ayer a la noche hubo una paritaria de urgencia. El gobierno provincial convocó a los docentes y a todos los estatales y nos dio una propuesta del 22,6% que rechazaron todos los gremios. De todos modos, el gobierno dio el aumento por decreto a los docentes que vienen haciendo paro
así que respetó el aumento y va a los descuentos. El resto de los estatales todavía está discutiendo en paritarias, pero la semana que viene paran todos los sindicatos que están nucleados en CTA y en CGT, absolutamente todos. Desde el lunes hasta el jueves hay paro en toda la provincia. El martes marchan todos los sindicatos de la CTA y el miércoles los de la CGT, Salud Pública. Así que la provincia va a ser la semana que viene. El aumento es en 3 partes. Además que es entre... Ahora en septiembre y en diciembre. Claro. En 3 partes. En el 22%. Claro, nos tratan como electrodomésticos, nos dan en cuota. Claro. Pero bueno, esa es la lucha que se está dando ahora, que es por salario y después por insumos y por mejores condiciones de trabajo, porque las condiciones, y que es un tema que sobre todo el último año hemos discutido más, sobre todo en el movimiento de residentes, las condiciones de trabajo de los trabajadores de salud, ¿no? Que están muy precarizadas en todos los niveles. La semana que viene contamos sí, la película. Yo voy a agregar 2 cositas más, puede ser. Una sobre el tema de la salud mental, ¿no? Que no lo hemos pasado, todos estamos tan sanos mentalmente. Porque es un tema fundamental, ¿no es cierto? Pensamos nosotros que es fundamental el tema de la salud mental en estas condiciones que estamos narrando, de cómo está la situación con respecto a la crisis, con respecto a la salud, con respecto a todo. O sea que inclusive ahí nosotros en La Matanza tenemos una situación muy grave, ¿no? Porque han renunciado prácticamente todos los psiquiatras, menos ese grupo del Hospital Parisien que está trabajando en guardia y un poquito con unas camitas ahí en una, ¿no? Que creo que son 10 camas, ¿no? Sí, no sé. Bueno, Que es una guardia de salud mental. Sí, hay una guardia de información. psiquiatría en el Hospital Tenemos Parisien. información de psiquiatría. Claro. Que no hay muchos hospitales que tienen guardia de psiquiatría, ¿no? Pero es una paradoja, porque no hay psiquiatras en ningún lado. Es una paradoja, ya hay un servicio de salud mental municipal que los turnos se dan a los meses, ¿viste? Como pasa mañana y si la tenés en septiembre el turno. Una cosa así, ¿viste? Tremendo. Nosotros hemos formado un buen equipo en la sala de salud mental. Parece así que somos puntos de referencia de un montón de lugares, que viene hasta el sistema judicial nos manda pacientes. Digamos, ¿no? Los pobres 2 o 3 psicólogos que están ahí, ¿no? Porque no tenemos psiquiatra, ¿no? Pero bueno, tenemos un muy buen psicólogo social, una psicóloga y otra psicóloga social que anda dando vueltas por ahí tratando de que se nombre, digamos, ¿no? Ya nosotros los nombramientos los hemos conseguido a partir de las ¿viste? La gente va, trabaja y bueno. Y yo quería referirme a ese punto porque precisamos 4 médicos, ¿viste? Ustedes a lo mejor nos van a poder dar una ayudita, ¿no? Nosotros hemos conseguido que nos nombren 4 médicos, digamos, ¿no? En este contexto. En este contexto, sí. Después de unas cuantas movilizaciones ante el municipio hemos conseguido para 3 salas, digamos, una de nuestro barrio, otra del barrio de Salamanca y otra del barrio del Porvenir, que son salas de la zona, de la Ferrer. Y